Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? Andamos de regreso, temporada 3, episodio 11, iniciando con todo, con toda la fuerza del mundo. Yo soy Antonio Vidal, y a mi lado... Yo soy Clau. ¿Cómo estás, Clau? Bien, ¿y tú? Chingón, como siempre, ya sabes, al millón. Sí. De eso de que a veces cansado y luego con este ganón un poquito más, pero dando lo mejor de uno, ¿no? Vale. Sudando, Sí. pero dando lo mejor. Está bien. Son toxinas liberadas. Sí, Un poco de agua también, pero... también, por eso hay que hidratarse, una agüita siempre. Correcto. Es lo mejor. Cámara, vamos a ver hoy Adolescencia, Blancanieves, Bienvenidos a la Familia y Memorias de un Caracol. En corto esto. Rápido. Te late. ¿Traes más que anexar? ¿No? Viaje, fiestas, la vida diaria, Fíjate que creo que no he hecho nada. ¿no? Quejas con la gente Bueno, del trabajo. No, fíjate que no, bien, hasta eso Oye, todavía. ¿a quién ventilarle algo? Nada, pero... Pues estoy siendo más activa en mi TikTok. Al Sí, rato sí la les vi. doy mi TikTok, vayan a mi TikTok y... Vayan, estoy porque- intentando ser un poco más activa. Sí, cierto. ¿Te acuerdas de ese día que busqué? Que te dije, yo no busco a las personas. Ya me aparecen más seguido. Bueno, reacciones ya me aparecen más seguido. Así que vayan ahí con Klaus, sí, cierto. Está muy activa para que vean todo lo que anda haciendo. Anda con todo en las redes sociales. Iniciamos, señores. Adolescencia. Hijo de su chingada madre. Está buena esa, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Clau? Sí, está buena, ¿eh? Está bien planteada, está rapidita, está Sí, intrigante, sí. está... iba a decir no supe Un cómo poquito, decirlo, poquito, pero poquito, tiene sí. un poquito de suspenso. Sí, suspenso, pero no de ese que tienes que estar como para ti, sino en No. general del qué va a pasar. Pero Sí, va, sí, va movidona, ¿eh? de la trama. Sí, sí. Híjole, también me gustó. Todo comienza una mañana. Llegan unos policías a una casa, derriban la puerta, van sobre alguien, tú no sabes qué pedo. Y de repente se van a la recámara del chavito y le dicen, güey, estás arrestado. Y tú, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Un pequeño niño. Pues sí, porque se ve bien chavito y así de... ¿Yo qué hice, no? Está chingona. Se los llevan, todo esto viene como en esta manera de seguir como si fuera a una sola cámara. Todo el recorrido, la cámara va siguiendo como a todos dentro del escenario, de los escenarios, va recorriendo. De hecho hay una parte en donde se tiene que trasladar como a otro lugar, otro escenario, y se ve así como el dron, ¿no? Así como viaja. Un recurso muy bien utilizado, la neta, se vio muy mamón, eso muy chingón. Y una historia fuerte, y creo que está basada en hechos reales, ¿no? Creo que sí, no, o sea, no estoy 100% segura. Pero, o sea, si no específicamente esa historia, no dudo que haya por ahí varias historias Sí. parecidas a eso. Empiezan a investigar al chavito qué estuviste haciendo. O sea, obviamente la policía ya tiene información, quieren corroborarlo nada más o ver como lo que dice el chavito y empieza pues justamente a ver involucrados, entre ellos sus amigos, ¿no? Eso es desde un inicio sale, o sea, no es de que ya le estamos Sí. contando el vergo. Son 4 episodios, está en Netflix, duran entre 55 y 1 hora. Es este año y está en chinga, pero está bien cabrón así. Yo me quedé ya para terminar el cuarto. Híjole, cuando salió el amiguito dije, creo que ya tenemos a alguien aquí. Pero no estoy seguro todavía. Todavía no indica eso, pero su forma de ser del chavito, Sí, te da muchos datos. sí. Ya como que dije, ¿en qué momento le prestó algo o qué? ¿No? Sí, sí está muy buena. La verdad es que está buena y está rapidita. O sea, el hecho de que sean, bueno, rapidita entre comillas, porque los episodios pues sí están larguitos, ¿no? Pero pues 4 Pero aún horas así- sí te las avientas. Sí la acabas en un día. Sí. Digo, no, porque tiene que ver un chingo de cosas, ¿no? Y a veces, híjole, quisiera seguir, pero Sí. tengo otras cosas que ver y a veces como no, a mí me gusta ver casi todo o por lo menos arriba del 50%, porque ya le agarras el rollo. Aunque algunas veces sí es de qué bueno que vi casi el 80-90 porque ahí cambió totalmente, Sí. ¿no? Te quedas con una cosa. Sí, hay unas que son un poco más predecibles y hay otras que o sea, que pareciera que la historia es una y luego resulta que Sí. la historia no es esa. Cambia totalmente. Pero esta va llevando la historia, o sea, no está tan predecible, tampoco está de que un cambio radical, pero sí todo el tiempo estás como cuestionando un poquito qué va a pasar,
qué pasó con el chavito, qué pasó con los amigos, qué tiene que ver la familia, o sea, como muchas cosas empiezas ahí como a crearte tus hipótesis y pues está rápido la vas a Sí, solucionar. y más porque es la chaviza, ¿no? Todo, cuando le empieza a explicar el papá del detective, y yo, sí, no me sabía todas, pero sí está muy cabrón, ¿no? Sí, La neta es que no está justificado el hecho de lo que viene haciendo, pero es de, híjole, sí está cabroncillo eso, ¿no? sí, sí, sí. Ese tipo de cosas que suceden. 5 de 5 sin Sí, yo pedos. también. ¿No? La verdad que Está sí. chida. Sí, está muy bueno. Vayan a verla, chavos, y está muy agradable. Si te avientas esas 4 horas ahí Sí. sin rollo. Vámonos a la que sigue. Ahorita anda en cines, es Blancanieves, es película, está en el cine, dura 1 hora 49 minutos. Es de este año, pues una reedición más en live motion de Disney, que creo que tiene el chingo de qué hacer, porque seguir con lo mismo. Yo digo, humilde opinión, ¿no? O sea, güey, tienes todo. Sí. La verdad es que, híjole, a ver, yo tengo sentimientos encontrados porque cuando la anunciaron yo la quería ver. O sea, yo en general he visto casi todos, si no es que todos los live action de Disney. O sea, a mí sí me gustan mucho las películas de Disney y la verdad es que he tenido pues ciertas buenas experiencias con los live action, ¿no? Entonces, Sí son de tu agrado. sí, algunos, no todos, pero sí algunos. Creo que ya lo he comentado antes, El Rey León me fascina en el live action, o sea, muy cañón. Sí, que justamente esta vez digo, es live action porque pues no hicieron casting como para que estuvieran ahí los leones. Es otra Claro. forma de Sí, como más animación. realista, es Ajá. mucho más realista. Que bueno, al final eso es lo que intenta hacer, ¿no? O Sí, sea, es claro. llevar todas las historias que tienen a la pantalla ahora en realidad, ¿no? Con gente real o animales reales, en teoría, ¿no? O sea, sirve esa función, ¿no? Sí, sí, pues yo tenía sentimientos encontrados porque yo la quería ver, independientemente de que me gusten o no, yo las veo. Ya si las vuelvo a ver es porque me gustaron, si no Ajá. las vuelvo a ver ya no. Y empezó a salir mucho en redes sociales que estaba muy mala, que estaba muy aburrida, que no valía la pena ir al cine a verla, que mejor te esperaras a que la sacaran en plataforma y mil cosas, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, voy a verla. Porque vi que no sé, el doblaje al español ¿Mm? de Blancanieves ¿Mm? lo hace una chava que se llama Mariana Dávila, que es una actriz de comedia musical conocidilla, considero yo, a los que supieron que estuvo Anastasia por varias temporadas en el Teatro Telcel, ella era la protagonista de Anastasia, y a mucha gente le encantó, a mí me gusta en lo personal mucho su trabajo, y canta muy, muy, muy bonito. Sí, canta bonito. Entonces, supe que ella iba a hacer el doblaje de Blancanieves, y dije, pues sí la quiero ver, ¿no? O sea, si ya traía ese voy, no voy, con eso dije, bueno, voy a ir a ver. ¿No sabes quién es el de la bruja? No sé quién es el de la bruja, sí salió por ahí, pero pues no me lo aprendí, la verdad. Sí. Entonces, pues solo por esa razón decidí sí ir a verla. Me arrepiento, no, pero igual si no la hubiera ido a ver al cine tampoco me hubiera arrepentido. O sea, sí quedó mucho de ver en general la película. A ver, la historia, pues evidentemente es la misma historia, Sí, ¿no? claro. O sea, no tiene ningún sentido hablar específicamente de la historia o de la trama, porque evidentemente es la película de Blancanieves. Pero sí me quedó de ver un poco, creo que de las películas de live action que he visto, siento que esta no estuvo tan live action, ¿sabes? A excepción de porque pues Blancanieves es una persona, la bruja es una persona, el príncipe es una persona, pero de ahí en fuera, por ejemplo, de los enanitos, pues yo me esperaba un poco más realista la figura del enanito, ¿sabes? Y me quedó a Sí, ver ahí. estaban raros, ¿no? Sí, no eran, o sea, sí se veía que era, a ver, entiendo que la del Rey León, sabes que no es un león, ¿verdad? Sí. Pero simula mucho un león real, o sea, Claro. justo esa es la intención, llevarlo a la realidad. O lo más real posible. Exacto, lo más real posible, justo era eso. Y aquí siento que no le echaron tantas ganas. Sí se ve la animación, sí se ve la tecnología, sí se ve, o sea, evidentemente la producción, pero no le echaron tantas ganas como para que yo dijera, no manches, se ve un enano real. O sea, como yo me Sí, imaginaría sí. un enanito real, O como lo estás en ver en la caricatura. o como los ves en la caricatura, Exacto. pero Ahora en vivo. dirigido a una persona, o sea, un poco más realista, no era eso. Y, a ver, yo no recuerdo bien si las canciones
que salen en la película son las mismas que vi ahora, porque tiene años que Yo no solo veo las recuerdo la redes. hijo. Sí, todo el mundo recuerda la hijo. Y después, qué cagado. Después, cuando yo no recordaba ese pedo, supo que tampoco era pinche estarlas viendo siempre de morro. De por qué después ya se van silbando. Dije, qué cagado, ahora entiendo por qué se van silbando. O sea, Sí. para mí no cabía eso hasta que lo volví a dije, qué chingón. Sí. Entonces, a ver, yo entiendo que son películas musicales y yo nunca he tenido tema con las películas musicales y ya lo he dicho varias veces, incluso soy fan de las películas musicales, pero esa, entre que la película no me atrapó, o sea, la imagen de la película no me atrapó, entre que la protagonista como que no me dio el vibe de Blancanieves, que eso se habló mucho en redes sociales y ya lo habíamos escuchado. Entonces, pues yo ya iba con la expectativa de que no me iba a dar el vibe de Otra, Blancanieves, les ¿no? hizo falta un enano homosexual y un enano negro. O sea, no mames, Disney. Para la inclusión, ¿no? Sí, nos empieza a acostumbrar a algo y de pronto ya no lo haces, es de no Pues mames, no güey. sabemos si alguno de los enanos será pareja de otro. Cierto, pero no vio ninguno moreno. Eso no, eso sí no, eso sí no. Pero pues son pequeños detalles de inclusión. Sí, no no tiene que mames. estar todo en la vida. No, debería. Siguiendo la lógica de Disney y donde nos cambiaste a una sirenita, güey. No mames, ¿qué te costaba con un enano, güey? Pues sí, ¿verdad? O que el O príncipe personas fuera de bajo princesa. tamaño. Pues sí, eso sí había. Personas pequeñas. O sea, no mames. No, la verdad es que, ¿sabes? No, ya, hablando en serio, es que esa madre, cuando la fui al cine a verla, yo, la verdad es que no, pero Clau dijo que la había visto y dije, ok, porque no se la ven sola, pues me voy a ir a verla, ¿no? La fui a ver y cuando empezaron a cantar dije, puta madre, sí es cierto que todas estas cosas son así, ¿verdad? Y ustedes saben, yo no soy fan del musical. Sí, la neta es que no. Y fluyó, hasta eso no trae tanto. Pero algo que sí vi es que le faltó el chingo, pero el chingo de producción. El chingo. La escenografía se ve bien pinche austera, pero mal pedo. Como que les dijeron, güey, nada más tienes unos 2, 3 milloncitos de dólares y ya, güey. Haz lo que puedas. O sea, ver el patio así, que chingadas, la iluminación, no sé si así lo querían hacer o qué onda, pero se veía muy austero. Pero muy ¿sabes qué frío, creo? Que muy, la no sé. sacaron así porque las que vienen, Ajá. siento que sí le metieron, o sea, tipo viene Lilo y Stitch en live action. Pero esa va a estar una chulada. Es una que ya aventaron desde principios del año pasado, o sea, ya se sabía que iban a sacar esa. Entonces siento que hay películas que saben que van a tener un poco más de ¿Alcance? alcance y hay otras que no. Entonces las otras las avientan, pero no las avientan con la intención de Pues, pegarle al mayor pues número directo de a personas plataforma, no posible sean y cabrones. así. No, pues también siento que sí le pierden. Lo poco mucho que puedas reunir en cine Sí, claro. es funcional para ellos, ¿sabes? Y no están esperando Es que neta, el millón de pesos. ver con esas. ver el patio con 4 antorchas y ella cantando y todo así feo. Fue de no mames, échenle tantito, güey, o sea. Yo siento que es eso. O sea, a ver, yo estaba muy consciente de que no iba a ser la mejor película porque yo sé, y ya lo hemos visto varias veces con Disney, que cuando traen algo que saben que va a pegar muy cañón, que saben que la gente neta Está o sea, esperando. está esperando y todo, siempre sacan como pequeñeces antes, siempre. O sea, ya es una dinámica de Disney muy conocida. Entonces yo sabía que esta era de esas pequeñeces porque Ahí yo va. ya sé que vienen las otras. Ahí va. Exacto. Entonces es como, vamos aventando un poquito para que vayan viendo que Disney está produciendo, que no sé qué. Vamos jalando otra vez la atención de la gente y cuando aventemos la buena, ahí es Herramienta. donde le vamos a pegar. Y ya anunciaron fecha para Lilo y Stitch. Entonces ya saben que viene. O sea, Sí, ya. sí. Y yo verdaderamente sé que lo hicieron con toda la intención y la conciencia de cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Estoy totalmente segura. Y totalmente segura que no le metieron la producción que ellos sabían que le podían meter conscientemente. No creo que lo hayan hecho nada más. Es que porque está sí. el espejo, es que chale. Bueno, ya recordé por qué yo no veo esas cosas. Pero está, o sea, y ahí sí yo no, mi opinión va muy, muy general, porque no soy fan cuando soy fan ya saben que pues, te puedes poner mamón, ¿no? Porque, güey, soy fan, no mames, siempre he visto esto, ¿no?
Ay, la neta lo va a dejar en un 4. Yo le voy a dejar un 3.5 porque yo sí soy fan, yo sí he visto varias películas de live action. Está claro que esta no es de sus mejores películas de live action. Está claro que no le metieron la producción que Disney sabe y puede meterle. Y la neta es que no. O sea, no. Por más que sea la misma historia, lo que quieran, no iba por ahí. Sí. Aunque yo sé que es muy consciente, lo siento mucho, no iba por ahí. Pues ahí, como ustedes ven, chavalones, si quieren ir al cine, Mejor anda espera. anda baratón Cinépolis. Apenas me metí 29 pesos el boleto. Yo fui el día que son 2x1 y no me costó 29, Sí, me muy costó diferente. 100 pesos. Es que, ¿sabes? Ahí sí O depende sea, del, entre del los dos lugar. eran 50-50. Ahí sí depende de qué cine vas. Pues sí fui a Mítica. Pero 50 pesos no me parece nada. No. Está bien. Fui un miércoles o jueves. Creo que un jueves. Yo voy pues ahí cerquita del trabajo al de Copilco. En día normal, 59 pesos. Ujú. Con madre. Pero esta vez fui aquí a Coapa, a Gran Terraza, creo es. En Gran Terraza. Y 20 costó 29, 29 ¿eh? pesos. Gran Terraza es de los 29, caritos, ¿eh? O sea, sí. de los, por ejemplo, de los VIP. Sí, sé de dónde los está caritos. Cataplum, no, que donde está en Flalandia, ¿no? En Flalandia, sí. Ajá. Ahí ese. Y dije, no, es 29 pesos. Qué barato, qué barato. Bueno, entre semana meten bastantes promos. O sea, la verdad es que si quieres ir al cine, está bueno que te des un chancecito entre semana porque está Sí. mucho mejor. Así que pues pueden ir a gastar sus tantos pesos, chavos, ¿no? La verdad que sí. Y ya nos dicen qué rollo con Blancanieves. Pues vamos con la siguiente. Bienvenidos a la familia. Una serie está en Netflix, son 8 episodios, 30 minutitos, más o menos cada uno. Comedia. Igual empieza en donde está la familia tranquila y de repente, ¿qué hago las chavos? Abren la puerta y les dicen, a ver, la casa es de nosotros. Denle gracias a su papá. Pues dentro de la familia que compone los habitantes, la mamá, 2 hijos, uno de ellos con síndrome de Down. No, son 3 hijos, ¿verdad? Son Son 3. 3 hijos, la niña y el chavillo más adulto, ¿no? grande, Más ajá. el tío. Más el O sea, el hermano del papá, de los susodichos. Y pues de pronto los desalojan, se tienen que ir y pues la chava dice, pues vamos a ver a mi papá, a ver que si tira paro o qué onda, porque pues no tengo más a quién recurrir y pues está cabrón esto, ¿no? Llegan y pues tiene ahí un encuentro o confrontamiento con el papá, porque el papá pues nunca estuvo de acuerdo en que tuviera a los hijos y pues cuando los tuvo le dijo, pues adiós, ya para mí estás muerta, acá aplicando la chula, ¿no? Para mí ya estás muerta. Y se va y la chava dice, pues yo sí los voy a tener, me vale madres, pues se supone que eso es su vida, pero pues cosas que no se han perdonado ahí todavía y pues ahí comienza la trama justamente en ese primer episodio, te empiezan a desarrollar la situación familiar. de lo que viene, ¿no? Y el por qué bienvenidos a la familia. ¿Qué tal? Está un poco boba. Está... Pues es palomera, al fin y al cabo, ¿no? Cosas chistosonas de repente. Está, o sea, no me parece dentro de las series medias bobas, medias comedia, media mexicana, media todo. No me parece la peor. Digo, no es la mejor serie que hemos visto en el mundo. Sí, no. La trama no es tan buena, pero pues tiene sus cosas. O sea, la verdad es que no está mala, no está lo mejor. La puedes ver un ratito de descanso. Más bien está para eso. Está muy liviana. A pesar de ser palomera, como justo como dices, no es tan boba, no. La neta a mí no me sacó varias risas. O sea, de los 3 episodios que vi, o sea, la niña me hizo reír un par de veces y ya. Sí. O sea, los demás es como. Y tampoco es como chale. que te carcajes, tampoco es de que, ajá, o sea, no, es como, Sí, ah, no. y ya. Ajá. O sea, Sí, ponla en lo que planchas la ropa para mañana ir a trabajar. sí. Sí, la verdad es que está X. Está X, pero no está mala. No, es la mejor, pero no está mala. Sí, muy X. muy X. Híjole, pues 3-5. Pues sí, 3.5 yo creo. Sí, esta sí estuvo muy. X. Sí.
Sí, pues no tiene de qué hablar. No, es que no tiene gran ciencia. O sea. Pues ya es eso. O sea, quieren más contexto como para ver si la veo. Pues en ese mismo episodio el papá se muere y pues se están viendo ahora entre los más. La mamá, bueno, la persona que vive con el señor, pues es la otra señora y una chavita. Y ya, es que sí está muy básica, ¿no? Quieren la herencia y están Están buscando viendo- qué hacer con el papá para tener la Y herencia. ahí se Y ya. desarrolla. Esa es la historia. Sí, Sí, está muy muy chale. insana. Sí, muy chale. Pero está ahí entre las más vistas, ¿no? Entonces, sí, o lo que quieren que uno vea, ¿no? Era lo que decíamos la otra vez. Sí, O lo que ellos quieren que uno vea, pero pues véanla. que quién sabe, a veces digo, pues pinche México a veces sí me sorprende Sí, Leo sí tiene. y seguro sí la estarán viendo. Sí, claro. Pues yo la vi. Pues yo porque me la dejaron ver. O sea, yo la estaba viendo y como que estaba haciendo otras cosas y las seguí viendo, pues. O sea, hay otras que digo, las veo porque las tengo que ver, Sí. pero veo un ratito y ya la quito. Y esa como que Sí. la dejé porque pues estaba haciendo otra cosa y podía voltear y la agarraba rápido. O sea, Es que es como para eso, ¿no? ujú. Y pues en un México tan ocupado, pues seguro muchos la aplican, Claro, ¿no? sí, sí. Ok, pues ahí está. Vamos con la última. Memorias de un caracol. Ya anda de salida. Esa también está en cines. Ya anda de salida. ¿No la has ido a ver? No. Claro, no Solo te he la visto pierdas. cortitos de... No te la pierdas, la Estoy neta. segura que si no la ven en el cine va a salir pronto en alguna plataforma. Ojalá. Busqué por saber si estaba como como para ¿De salir o pago? algo. Ajá, o de pago. Y salió sí en el buscador. Ves que a veces le das y te aparecen el chingo, pero pues no están. Decía no disponible, pero sí tiene imagen y todo en Prime. Sí. No sé si es porque hasta decían A lo nominada. mejor la van a poner como Yo creo que ellos la van a pago. jalar. Ujú, Igual y ya no tarda. Pero decía que no es disponible aquí todavía, ¿no? ujú. Está en el cine. Vayan a verla. Sí trae buenos chingadazos. Depende de cómo andes emocionalmente. Claro. Pero trae buenos chingadazos y está muy buena, muy reflexiva, muy a cómo andes tú y sepas como tu evolución. Pero es como le Y vas cómo a... la tomes también, ¿no? Exacto. A mí me causó mucho rollo porque la vez que fui había adolescentes. Que no se me hace una película como tan para adolescentillos, o sea, más como tan... Pues sí, se ven chavillos. No se me hace como algo así. Y dije, qué chingón que vengan a ver esto, ¿no? Puta, tirando la lágrima machín y yo, "Ay, relájense, pues, o sea, sí está, pero relájense. Y escuché como un vato atrás le decía a sus amigos, le decía, no mames, es la tercera vez que la veo yo, ¡a la verga! Y las 3 veces he llorado y dije, no mames, si traes algo ahí, carnalito, ¿no? Hay que checarse. Sí te está poniendo unos madrazos. Ahí les va. Todo esto es en slow motion, una película que tardaron, me parece que 10 años en realizar. Justamente esto de caracol, es cierto, se repiten las cosas, o dentro de hay algo que vuelve a hacer lo mismo, y sí existe como esta espiral, como este bucle, y es donde entiendes, obviamente, dentro de la película, para la gente que a lo mejor no vio eso, pues hay una chavita que vienen ellos dos, son dos hermanos, mellizos, hombre-mujer, la mamá se va, le pasa algo, se queda el papá con ellos dos, los empieza a crear, el papá tiene un accidente y lo mandan a silla de ruedas y se vuelve alcohólico justamente como el cabrón por el que tuvo el accidente, con el que iba manejando y lo arrolló, ¿no? Y pues empieza su vida, el papá pues de su alcoholismo y de todo lo que tiene de problemas, pues ya se queda dormido. Entonces los chavitos, cuando se duerme pues aplauden, ¿no? Para que se despierte y un día pues simplemente el papá no despierta. Entonces, pues a ellos los separan. No hay familia que adopta a las dos. Entonces, la niña se va para un lado y el niño se va para otro, ¿no? Les empieza a tocar cosas difíciles a ambos. Dentro de la parte de la niña, se ve como que tiene una buena familia, pero la familia pues son swingers, entonces casi no están. Y ella se empieza a crear pues sola al final. O sea, sí con las comodidades, si lo quieres ver, pero sola. Entonces empieza a tener un chorro de etapas donde se vuelve acumuladora, donde mucha problemática del día a día
Y el chavito igual, el chavo le toca irse a un lugar donde la familia es súper religiosa, tienen un chingo de hijos. Pues le pagan, pero pues lo que le pagan es para la misma religión que ellos profesan. Entonces, pues es ese círculo, ¿sabes? Ahí se ve como todo eso. Y pues el chavo nunca puede ir a ver, siempre se escribe con su hermana, siempre se mandan cartas y le dice, pronto te voy a ir a ver, estoy juntando para ir a verte. Y cosas así, ¿no? Sigue, a Chile va a haber el chingo de spoiler, ¿eh? Esta es una película muy, muy bonita y muy reflexiva. Que si quieren, párenla ahí, ya no más. Porque sí vale la pena. O sea, la neta, sí no les quisiera decir más, pero lo vale. O sea, el chavito quiere estar ahí. Pasa mucho tiempo, la chavita está, se vuelve acá Gordon Machine, pues, la depresión y todo lo que traía. Entonces, empieza a tocar tantos temas que a huevo alguno, pum, Se te va a pega. dar. A huevo alguno te va a tocar. A huevo, o sea, pero muy bien hecho, muy bien. El círculo, todo lo que traía la producción, toda la historia. No hizo a lo pendejo, o sea, 10 años estuvo. Y supongo que se regresó 2, 3 veces por hacer cosas, decir, ya se me ocurrió algo más cabrón aquí. Claro. O sea, una historia muy cabrona en general. O sea, sí puedes beberla, si quieres esperarte a que salga, está muy chido. Me quedé como a la mitad de todo lo que hay de la historia, pero la neta lo vale. El tipo de animación, sí, el cómo la llevan, el estilo. Está muy bonita, muy cabrón esa película. La neta sí me gustó el chingo. Y súper recomendable. Dura 1 hora 34 minutos y los mejores que te puedes aventar en tu vida, la neta, ¿eh? Sí, ir con ganitas de que vas a ir a ver eso, de que no vas a ir a... Sí, te ríes un poco, sí, también, pero que no es a cagarte de la risa, que no es estar llorando todo el tiempo, que sí vas a estar entretenido, que sí es estar reflexivo en muchas cosas, porque la neta es que te atrapa y te lleva a eso. Sí o sí te lleva. O sea, yo sí terminé de, ay, no mames, qué bonito, pero yo me empecé a ver como más en el rollo de cómo está haciendo el bucle, cómo está en el caracol, porque la niñita siempre trae todo de caracoles y siempre están como presentes, etc. La neta está muy chingona y súper recomendable que vayan a ver Memorias de un Caracol. 5 de 5 sin pedos. Ojalá que la saquen pronto Sí, ojalá. en plataformas para todos los que ya no alcancen, porque sí ha de estar a O días. para los que la vieron en cine les gustó mucho y la quieren volver a ver. A compartirla con alguien justamente en casita, porque no me gusta que me vayan a llorar en el cine. Pasa, ¿por qué no? Sí. Me gustó el chingo. Sí, no me metió madrazos a mí como tal, pero dije, está muy reflexiva, muy bonita. Y el hecho de ver justamente a chavitos, porque había muchos. O sea, fue algo muy cabrón. Yo esperaba gente adulta. O sea, hasta sabes como por dónde va, ¿no? Claro. O sea, la de Blancanieves fue al cine, sí, adolescentes, pero había más grandecillos. La neta es que había más treintón. Sí, O sea, sí era más así la banda. sí. Que era como el morbo, como el ya me sé la historia, pues vamos a ver qué pedo. Y no precisamente niños de 6, 7 años sintiéndose Blancanieves, ¿no? O sea, sí. A mí se me tocó una niña hasta disfrazada. Qué chingo. Sí. O sea, entonces por eso es que a mí me causó mucho ver eso a la gente, su reacción, Creo que andaba más al pendiente entre las reacciones y todo porque lo daba la película. Entonces, vayan a verla, está muy chingona ojalá la traigan pronto a plataformas porque está muy bonita y vale la pena, ¿eh? Así que están a tiempo todavía, chavos. Sí. Pues terminamos, mi Clau. Pues listo. La volada esto, pues tus redes sociales. Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Chingón. Ya saben, me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo y en las personales como Arte Profeta Galáctico. Y pues sería todo, ¿no? Pues ya. Vámonos. Hasta aquí la temporada 3, el episodio 11, dijimos. 12, ¿no? 12, porque no se fue acá con el buen amigo Israel Arauz. Chido, ¿ah? Sí. Qué buena gente. Sí, lindo. También sus niños, muy tranquilos. Sí, también. Sí. En fin. Pues hasta aquí el episodio 11 de la temporada 3 de la verdad. No, 12. Y creo que empezando dije 11, ¿eh? ¿Sí? Sí, y es 12. De la verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Adiós, bandita. Bye.
Chingao. Espera el podcast de la verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es la verdad de Dios.